hepática, venoso sistémico hacia las venas cavas. Pero acá entonces es el pulmón, arteria pulmonar, ventrículo derecho, aurícula derecha, venas cavas. Ahí comienza el problema. Entonces, se llama cor pulmonar. ¿Qué enfermedades pulmonares me generan esto? Por ejemplo, en el EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que su principal causa es el tabaquismo, tiene varias características, ya por lo general están combinadas. En el EPOC ustedes pueden encontrar enfisema, que el enfisema es cuando se pierde la elastina o la capacidad elástica del pulmón por presencia de sustancias cierto inflamatorias que van degradando a esta elastina. Es una proteína elástica del pulmón que le permite volver expiración a su tamaño normal. El cigarro genera irritación de las vías aéreas, llegada de macrófagos que producen una proteasa llamada elastasa que va cortando la elastina. Por lo tanto, el pulmón va perdiendo esas propiedades elásticas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo inspiro, me cuesta más eliminar el aire. Por lo tanto, los sacos alveolares y los alveolos se comienzan a expandir porque empieza a quedar aire residual atrapado. Si se expanden los alveolos y los sacos alveolares, comienzan a comprimir el intersticio y a apretar los capilares pulmonares. Aumenta la resistencia de esos capilares al flujo de sangre, por lo tanto aumenta la presión en la arteria pulmonar. Y normalmente en estas personas se ven en una radiografía alteraciones en el pulmón y un aumento de tamaño tanto en el ventrículo como en la aurícula derecha. Otra enfermedad que es parte también del EPOC, es causada por el cigarro también, es la bronquitis crónica obstructiva, que es el aumento del grosor de los bronquios que ofrecen más resistencia al flujo de aire y además hay secreción, también complica el flujo de aire. Cuando hay este tipo de patología se produce hipoxemia crónica y la hipoxemia estimula el riñón a generar eritropoyetina que aumenta la cantidad de eritrocitos en la sangre. Las personas con bronquitis crónica obstructiva tienden a tener policitemia, que es una sangre más viscosa. Y como los capilares pulmonares son más pequeños, va a generar un aumento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares, aumentando la resistencia y la presión en la arteria pulmonar. Nuevamente, aumento de la poscarga para el ventrículo derecho. Y otra enfermedad pulmonar también asociada con esto es el asma bronquial, que son broncoespasmos o broncoconstricciones espontáneas frente a distintos estímulos, alergenos o agentes irritantes. Cuando hay broncoespasmo, la persona trata de inspirar y la inspiración es más fácil que expirar porque la inspiración es un proceso activo que depende de la contracción de músculo respiratorio. Pero para expirar cuesta más eliminar el aire, por lo tanto tiende a quedar acumulado aire residual que expande, aumento de la resistencia al tejido pulmonar, aumenta la presión en los capilares pulmonares, la arteria pulmonar y repercute en el ventrículo derecho. Esas son como las principales causas, ¿cierto?, de cor pulmonar, que es cuando el pulmón inicia el problema y termina repercutiendo en el lado derecho del corazón. Entonces, ¿cómo va progresando la enfermedad cardíaca? En general, se va produciendo un remodelamiento del corazón. El remodelamiento cardíaco son cambios anatómicos, geométricos, histológicos y moleculares del miocardio. Cambian los cardiomiocitos, se hipertrofian, luego apoptosis, luego fibrosis. Eso es remodelación. Los cardiomiocitos, a medida que van perdiendo ATP o va sobrecargándose el calcio, va fallando el funcionamiento de los sarcómeros. Son sarcómeros que tienen menor capacidad contráctil o fuerza y menor velocidad. A eso se refiere con cambios moleculares, ¿ya? Se produce, ¿cierto? Como les decía, apoptosis y fibrosis. Ahora, ¿quién más contribuye a este proceso, aparte de la disminución del gasto y la nutrición de estas células que están sobreexigidas con este tremendo volumen que se va acumulando? Los mecanismos compensatorios neuroendocrinos, ¿ya? Acá principalmente se refiere al sistema simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la hormona antidiurética. El primer mecanismo compensatorio frente a una alteración en el corazón
que lo vimos en el caso de las insuficiencias valvulares, es la ley de Frank-Starling. Esta va a funcionar siempre y cuando el cardiomiocito tenga ATP. Significa que mientras más se llena una cavidad, mayor fuerza contráctil tiene al próximo ciclo. Es decir, mientras más se llena en diástole, más expulsa en sístole. Siempre y cuando funcionen los sarcómeros. ¿Ya? Mientras más se llena una cavidad, más se expanden los sarcómeros, exponen más troponina C, por lo tanto el efecto del latigazo del calcio se une a más troponina C y se produce un efecto más rápido. Pero este mecanismo dura en etapas iniciales y luego, cuando empieza a bajar el ATP, inmediatamente, ¿cierto?, se reduce esta actividad. El segundo mecanismo compensatorio que mencionamos fueron las hipertrofias. Y tenemos la hipertrofia de tipo excéntrica y concéntrica. En el caso, ¿cierto?, de la de tipo excéntrica, el estrés o la tensión sobre la pared que ejerce el aumento de volumen, que aumenta el diámetro de la cavidad, es el estímulo para esta hipertrofia. En el caso de la hipertrofia de tipo concéntrica, principalmente es la reducción del flujo coronario, la reducción del ATP, que hace que el cardiomiocito crezca hacia el centro. Mecanismos neuroendocrinos también aceleran todos estos procesos, porque cuando se unen a sus receptores producen sobrecarga de calcio en el cardiomiocito, acelerando la hipertrofia, que es un estímulo primero para hipertrofia, luego se produce apoptosis cuando aumenta mucho más el calcio y finalmente llegan los fibroblastos, producen colágeno y generan un parche en ese lugar donde desapareció el cardiomiocito. ¿Qué sustancias neuroendocrinas inducen hipertrofia, apoptosis y fibrosis? Las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, angiotensina 2 y aldosterona. Esas son las tres sustancias más importantes en este caso. De los dos tipos de hipertrofia que habíamos mencionado anteriormente, cuando hay una sobrecarga de presión, es decir, cuando aumenta la poscarga por una estenosis valvular o por una hipertensión, se genera una hipertrofia de tipo concéntrica, donde son cardiomiocitos más anchos porque los sarcómeros crecen en paralelo, uno al lado del otro. Y la finalidad de esta hipertrofia es disminuir la tensión o presión que se genera dentro de la cavidad para poder expulsar la sangre. ¿Ya? Esa es la finalidad de este tipo de hipertrofia. La de tipo excéntrica es para contener mayor cantidad de volumen. Son cardiomiocitos más largos, pero que crecen en serie sus sarcómeros. ¿Ya? Acá no necesariamente se hace más gruesa la pared. Aumenta el diámetro del corazón con un gran estrés o tensión ventricular que en el fondo también acelera la muerte de estos cardiomiocitos. Acuérdense que hay un límite de crecimiento de este tipo de hipertrofia excéntrica. Como ustedes ven acá, en este dibujo, acá se ven los dos tipos de hipertrofia. Tenemos la hipertrofia excéntrica y la de tipo concéntrica. Si ustedes se fijan, un corazón normal, el ventrículo izquierdo es más grande que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo tiene un determinado grosor de pared. En la hipertrofia de tipo excéntrica, miren, la pared no necesariamente es más gruesa, pero sí es más larga para contener esa sobrecarga de volumen que aumenta el diámetro y que genera una gran tensión sobre la pared, que es la que finalmente termina matando a los cardiomiocitos. En la de tipo concéntrica, si ustedes se fijan, la pared crece hacia adentro. Es una pared tosca que dificulta la distensión, pero a la vez inicialmente tiene más fuerza contráctil. Pero ¿qué ocurre? Que como se llena menos la cavidad porque crece acá, expulsa menos sangre y por ende la nutrición que llega a estas células cardíacas se reduce y estas células rápidamente se empiezan a morir. Y finalmente termina una pared delgada, parecida a esta, ¿ya? Sin cardiomiocitos, sino que es puro tejido fibroso. Esos son los estadios terminales de la insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿por qué empieza a ocurrir toda esta alteración? En este desbalance energético que sufren los cardiomiocitos hipertrofiados, son súper cardiomiocitos, pero su actividad está reducida, ¿ya? Y esto se debe, como les decía, que tienen mayor tamaño, más estructura, están hipertrofiadas, pero la cantidad de sangre que les llega por las coronarias, porque está reducido el gasto, es menor.
Si ustedes se fijan, la línea negra continua es un cardiomiocito normal. Y este cardiomiocito normal tiene una gran velocidad de acortamiento y una gran fuerza. Cuando ocurre una hipertrofia inicialmente, voy a tener casi la misma velocidad de acortamiento, pero voy a tener más fuerza. Pero cuando avanza la enfermedad y se produce la disminución del ATP, es una hipertrofia patológica donde los cardiomiocitos tienen más sarcómeros, pero prácticamente no saben cómo funcionar. Por lo tanto, tienen una muy baja velocidad de acortamiento y muy baja fuerza. ¿Ya? Entonces, esto se debe principalmente al desbalance energético, a la caída del ATP, a la sobrecarga de calcio, los radicales libres que se comienzan a generar. Se genera lisis de las miofibrillas, finalmente se destruyen los sarcómeros, las células se mueren principalmente por apoptosis y luego son reemplazadas por tejido fibroso. Esperemos un poco, chicos. Uno de los mecanismos de compensación, que estos son los que se inician, están al comienzo y son los que ayudan a tapar los signos clínicos porque modifican la precarga, la poscarga o la contractibilidad. Uno de los más importantes es la activación del sistema neuroendocrino y se refiere principalmente, lo primero que se activa es el sistema adrenérgico. Se activa el sistema simpático. ¿Por qué? Porque a la salida del corazón hay vasoreceptores. Entonces, cuando el corazón expulsa menos sangre porque está disminuyendo el gasto, los vasoreceptores mandan una señal al tronco encefálico y se produce activación del sistema simpático para tratar de aumentar la actividad cardíaca e inducir vasoconstricción periférica. Por lo tanto, mientras más va disminuyendo el gasto, más se va incrementando el tono simpático. Por eso los pacientes sufren de hiperactividad adrenérgica, describen normalmente taquicardia, ellos lo describen como palpitaciones. Hay riesgo de arritmias por la sobreestimulación de adrenalina sobre el corazón. E incluso sienten sensación de angustia, que eso es típico también de la hiperactividad adrenérgica. La principal causa, ¿cierto?, es la disminución del gasto cardíaco. Miren lo que pasa cuando aumenta el tono simpático y la liberación de adrenalina y noradrenalina. Primero, aumenta la resistencia vascular periférica, induce vasoconstricción de arteriolas, por ende aumenta la presión en arterias y la aorta, es decir, aumenta la poscarga. Entonces, ¿me ayuda a aumentarle la poscarga a un corazón que está deteriorado? No, al contrario, voy a estar aumentando la demanda de trabajo y eso acelera la muerte de las células cardíacas. Puede generar taquicardia y arritmia. Aumenta la velocidad o la frecuencia cardíaca y aumenta la velocidad de conducción cardíaca, que incluso puede alterar la función del nodo sinusal. O sea, las catecolaminas y la adrenalina hacen trabajar más a este corazón que tiene menos energía o menos nutrientes. Disculpen chicos, que me salió una actualización. Ahora, no me conviene aumentar la actividad cardíaca en un corazón que tiene bajo gasto, porque acuérdense que las mismas coronarias lo nutren. Entonces, estoy nutriendo menos un corazón que trabaja más. Por otro lado, venoconstricción periférica. Las venas de gran tamaño tienen músculo liso que puede ser, ¿cierto?, Em, estimulado, ¿cierto?, por la adrenalina, y esto acelera el retorno venoso, es decir, aumenta la precarga. Estoy devolviendo en menos tiempo más sangre al corazón, a un corazón que es incapaz de expulsar. Entonces hay una gran congestión venosa, ¿ya? Otra cosa, cardiotoxicidad. Las catecolaminas, la adrenalina, a través de su receptor beta 1 adrenérgico, produce sobrecarga de calcio y puede acelerar la hipertrofia y la apoptosis de las células cardíacas. Fibrosis miocárdica. Las catecolaminas estimulan a los fibroblastos, la proliferación de fibroblastos y la producción de matriz, o sea, estimulan apoptosis, perdón, hipertrofia, apoptosis, fibrosis, o sea, son culpables directos de los procesos de remodelación del corazón.